A continuación. 4 en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves estamos en Aquí y Ahora Salud. En esta oportunidad, como habíamos anunciado el jueves pasado, hemos convocado al mundo Psi. Están con nosotros Andrea Sudarovich, que es ya conocida de la casa, Cecilia Magri y Mariana Bernarte. A las tres le damos la bienvenida y les agradecemos la buena predisposición para acompañarnos y charlar o conversar sobre un tema que es bastante de actualidad, que se llama malestar en la cultura. Más de uno de los televidentes dirá qué se trata esto o qué de enfermedad tiene esto del malestar en la cultura. Así que para ya entrar en tema, le pedimos a Andrea que nos defina, por favor, qué es esto del malestar en la cultura. Bien. Buenas noches. Bueno, en principio, la cultura, digamos, es esto que tiene que ver con todo lo humano. El solo hecho de ser seres hablantes nos inserta en este mundo de la cultura. Partimos de la idea de que siempre hay, o la vida nos impone no pocos sufrimientos, y que para sobrellevarlos necesitamos de una u otra manera apelar a algún atenuante. Bien. Pueden ser distracciones, pueden ser satisfacciones sustitutivas, pueden ser los quitapenas, ¿no? Quitapenas, pues llamamos hoy tiempo en el que estamos muy acostumbrados a escuchar esto de los tóxicos, que de alguna manera tratan de suavizar esa sensación de malestar que nos embarga a todos los seres hablantes, a los seres humanos. ¿Y por qué es esto? Justamente porque como no hay nada que satisfaga perfectamente algo de esto que nos empuja en la vida, es decir, no somos como los animales para quienes sí hay algo que se ajusta perfectamente a esa necesidad. ¿Y por qué es esto? Porque los seres humanos nos constituimos siempre, nos armamos en relación al semejante. Tan es así que, y hay experiencias que así lo demuestran, en situaciones en donde se han puesto a los cuidados elementales a una serie de bebés que no han recibido más que alimentación y cuestiones elementales, no han sobrevivido. Es decir, el ser humano necesita de esa cuestión que tiene que ver con la presencia del semejante, con lo que ese semejante desea. El bebé necesita, además de tomar la teta, necesita del afecto, necesita de la mirada, necesita del abrazo. Bien. Eso es lo que hace que se instale una franja que es como escurridiza. Es eso que nos lleva como a ser seres deseantes. A veces no sabemos qué. Esto es parte del mundo, es nuestra tela fundamental. Eso que nunca se termina de saldar, eso que nunca termina de recubrirse a partir de encontrar un objeto. El objeto es cambiante. Hay una búsqueda incesante. Hay quienes, de alguna manera, y sobre todo en este tiempo, y
justamente por eso hablamos del malestar en la cultura y de cómo aparece en el siglo XXI, en donde no hacemos más que fabricar la cultura. El mundo moderno fabrica consumidores. ¿Por qué? Porque se ampara en esta cuestión en donde hay algo que en el ser humano está siempre insatisfecho. Entonces, ¿qué hacemos? Nos introducimos en esta cuestión consumista de buscar como si los objetos fueran aquello que nos reportan felicidad o satisfacción, que siempre, diría, efímera. Por eso el consumismo hoy por hoy es una modalidad que está instalada y es casi como cómo va armando esas subjetividades del siglo XXI. Perfecto. Vos utilizaste la última palabra, una de las últimas palabras, efímero. Hay un libro que es La cultura de lo efímero, ¿no? De un sociólogo, que sí, no me acuerdo de quién es, pero como que realmente esto de querer suplantar una cosa por la otra. Vos dijiste lo del siglo XXI y ahora le vamos a hacer una pregunta a Cecilia. Nos vamos a retrotraer un poco así medio más en la historia. Cuando Freud, creo que fue más o menos en la década del 1930, es el principio del siglo XX, escribió el libro del malestar en la cultura, es decir, ¿cómo eran la característica del malestar así rápidamente para poder hacer una diferenciación con el siglo pasado y con el siglo en el malestar? Es decir, ¿qué era lo primario de aquella época que traía malestar en la cultura? Bueno, Freud plantea que el malestar en la cultura en aquella época estaba dado a partir de la prohibición. Usted, además de ser psicóloga, me lee la mente, porque yo quería que dijeras esa palabra. Está bien, menos mal. No, porque es una palabra, sí, creo, básica y entendible para todo el mundo, para el televidente fundamentalmente, ¿no es cierto? Para que esto no sea demasiado técnico o demasiado del mundo, sí, la idea es de llevar a este programa a la gente, a la comunidad, para que entienda de qué estamos hablando. Es decir, era la prohibición. No esto, no aquello, no esto. Bien. Exacto, y las renuncias que cada uno tenía que hacer para poder insertarse en la cultura, bien, ¿cierto? Ahora, digamos, y como contrapartida a esta cuestión, sí, hoy estamos más que en la prohibición, en aquello que todo es posible. todo es posible. Entre comillas, por supuesto, por ¿no? supuesto. Porque sabemos que justamente porque somos seres carentes, somos seres que, digamos, que tenemos fallas, por eso es que de alguna manera estamos en esa búsqueda incesante y la cultura hoy impone esto. Todo es posible, usted puede, hágalo, ahora, ya. Bien, y para hacerla participar a Mariana, le vamos a preguntar a Mariana, ¿por qué vos creés, digamos, de este cambio que ha habido en un siglo para otro, porque por supuesto todo cambia, el hombre y sus circunstancias, como se dice, se ha pasado de una cosa de la prohibición al todo vale? ¿Qué crees vos que ha sido uno de los determinantes de que esta cosa ocurriera? En realidad hay autores que van demostrando que a lo largo de la historia vamos pasando de un extremo a otro en distintos aspectos. Y me parece que esto tampoco es ajeno a eso, que en momentos donde se cuestiona cierto orden dado, aparece la propuesta de lo diferente y nos vamos al otro extremo. Y que así vamos cambiando a lo largo de los siglos. El capitalismo moderno, de alguna manera. Otra que lee la mente. Porque yo estaba por preguntarle precisamente, ¿qué influye o cómo ven ustedes a la política, a la economía que influye en estas historias? ¿Qué es lo que vos acabas de decir? Justamente es esto, ¿no? Digamos, en esta nueva era, este nuevo tiempo, es el de la producción de siempre más, que además tiende a uniformar, a imponer un para todos.
Y justamente eso es lo que además incrementa ese malestar, porque a veces el individuo queda como atraído, como chupado, digamos, claro, por esta cuestión, este empuje al goce, el empuje al poder, a los objetos, que es como si adquirieran vida, cuando en realidad los objetos no tienen vida. Las relaciones se establecen entre los individuos, pero no de los individuos con los objetos, claro, que es un fenómeno de esta época. Y es común que una vez lograda la cosa, el objeto, se exacerbe el vacío. Sí. Sí, Digo, Andrea hablaba de la importancia del semejante y justamente en este mundo capitalista lo que se promueve es el objeto, la relación con los objetos, no con los semejantes. Entonces uno termina quedando cada vez más solo, pretendiendo esa búsqueda de esto que nos falta, llenándola con objetos que nunca llenan porque en realidad no es lo que deseamos. para yo tener 1000 amigos, así como Claro. se Un millón de amigos, claro. un millón, no Un millón. Un millón de amigos. Con el En celular. realidad claro. lo que hace esta cuestión de tanta producción de objetos, además las empresas de marketing y de Claro, publicidad claro, conocen muy bien las aristas más débiles del ser humano, y es allí donde se insertan, claro, y donde promueven cada vez más objetos que ilusoriamente van a lograr satisfacción, que es efímera, claro, ante las cuales se pierde esa fascinación que producen en algún momento. Bien. ¿no? Porque Es lo que por otro hablábamos lado- fuera de cámara, hablábamos del melodioso canto de la sirena, ¿no? Sí. Es decir, que como dijiste vos bien, en la gente que hace marketing, en la publicidad te pone todo color de rosa, que vos podés llegar con las cuotas y bueno, toda la historia. ¿Qué habrá que hacer? Esto se me ocurre ahora, ¿no? Pueden tomarse su tiempo para pensarlo, inclusive en la pausa publicitaria. ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo se podría ayudar a la gente? Yo me doy cuenta que esto es pelear contra Molinos de viento. molinos de Sí. viento, ¿no es cierto? Pero para que el ser humano se torne austero, no pijotero, austero. Y piénsenlo después en el curso del programa, si se les ocurre algo, me gustaría tener la opinión de ustedes. Bien, y este malestar, y ya yendo al sujeto, ¿cómo se puede manifestar y cómo llega al consultorio de ustedes alguien con un malestar en la cultura? ¿Cómo somatiza la gente? Cuéntenos, ¿cómo lo más frecuente que ustedes ven en su consulta diaria? En realidad, este malestar, digamos, toma como escenario fundamental el cuerpo. El cuerpo, porque el cuerpo, de acuerdo a la concepción que nosotras tenemos, por nuestro trabajo, por nuestra práctica y por nuestra formación, no es el cuerpo biológico. Es un cuerpo de palabras, es un cuerpo de historias, es un cuerpo que se constituye siempre en relación al semejante, siempre. Bien. Y es allí donde este cuerpo habla, porque a veces es el que manifiesta, si es que podemos escuchar ese malestar y no transformarlo en un trastorno, como hoy da en llamarse a cualquier patología, es Claro. un trastorno, dejando de lado lo que es la subjetividad. Y cuando hablo de subjetividad, hablo de la historia que ha hecho, digamos, de soporte a ese cuerpo. Bien. Entonces aparece el malestar, desde lo que puede ser, los famosos ataques de pánico, los vértigos, las adicciones, la obesidad, las bulimias, las anorexias. Sí. Sobre todo vemos en el consultorio que llegan con una problemática donde el cuerpo está afectado y con una urgencia, que es una de las características de la época también, la urgencia por sacarme este malestar de arriba, porque no me quiero sentir así, porque en realidad
también se exige a las personas que tienen que producir, tienen que estar siempre bien, tenemos que estar siempre felices. Entonces la demanda muchas veces en el consultorio es la urgencia, donde no hay un tiempo para detenerse, pensemos qué está tratando de decir ese cuerpo, cómo llegó a desarrollar ese síntoma. Es ponerlo a hablar poner a hablar el cuerpo en el consultorio, que muchas veces cuando llega el paciente no llega con esa expectativa de que, bueno, voy a poner a hablar a mi cuerpo, sino que llega como diciendo, sacame esto de arriba que no me quiero sentir más así. En realidad que el cuerpo hable quiere decir, bueno, cuénteme qué le pasa. Claro, perfecto. Esa es la idea. Perfecto. ¿No? Y creo que se omitió, porque bueno, hay un montón de cosas, entre las cosas que ustedes dijeron, otra de las causas que es, uno como médico lo tiene muy presente porque es una epidemia mundial, es la depresión. Sí. No, bueno, ¿cuál es la contracara de esta cuestión siempre posible, de este siempre lleno? Es la depresión. La depresión. ¿Por qué? Porque es como que este siempre lleno anula el deseo. Y el deseo es nuestro motor de vida. Cuando sobreviene el aburrimiento, esa apatía, estos jóvenes que necesitan de, bueno, las sustancias, el alcohol, como solemos ver actualmente, es porque hay como un aplastamiento del deseo. Es eso que falta, porque es como si en esa búsqueda y en ese apelar a los objetos quedáramos cada vez más vacíos. Bien. Y el deseo es algo personal. Por supuesto. Y en esto también se me ocurre, y dejo mi reflexión para que ustedes la piensen y la comenten a los televidentes, porque en definitiva yo trato de movilizar un poco la cosa, pero la que saben de esto son ustedes. Algo. Bueno, algo. Por supuesto mucho más que yo, así que con eso ya vale. ¿Cómo debería influir la familia desde la tierna infancia, como se dice habitualmente, para los niños ponerle un límite en el deseo, no anulárselo, pero un límite que sea un límite más o menos justo, que ahí estaría medio concatenado, me parece, con el ser austero, ¿no? Y a pesar de que, reitero, como dijiste muy bien vos, con la publicidad es luchar contra los molinos de viento, pero creo que algo se puede hacer, porque lo peor que es no hacer nada, ¿no es cierto? Y dejarlo al libre albedrío, para convencerlos de que no es tan importante el celular G875, no sé en qué número andan, ¿no es cierto? Creo que la familia debe poner lo suyo y tratar, a pesar de que, bueno, este sistema capitalista, neoliberal, de que hace que cada vez la gente trabaje más y esté más fuera de su casa, pero también cada uno en el límite puede poner un pequeño límite y decir, bueno, en lugar yo de pretender de tener una casa de 300 metros, me puedo manejar con una de 100 y entonces trabajo menos y puedo estar más en mi casa y dedicarle un poco más de cariño a mi marido, a mi esposa o a mis chicos. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sería lo ideal que ¿no? uno pueda, pero como decíamos antes, también la publicidad, o sea, es como una época tan acelerada que la publicidad te lleva muchas veces a creer que siempre necesitas más. Claro. O sea, la publicidad no te dice, ¿te gustaría? Te dice, lo necesitas. Claro. Crear nuevas necesidades que no son tales. Sí, entiendo. Por eso decir, ¿cómo uno se podría abroquelar, para decir así, en su microcosmos, su núcleo familiar, con los amigos y demás, para que esas cosas no nos ganen o no nos ganen por tantos cuerpos? Es que poder poner algunos límites de ese tipo y poder a lo mejor sentarse a reflexionar si realmente es necesario, poner una pausa también, ¿no? Claro. Sería lo importante dentro de cada familia, dentro de cada... Sí, yo creo que en realidad, otra vez, ¿no? Es decir, en este intento de no caer en un para todos, hay quienes sí pueden sustraerse, por lo menos en alguna medida,
a esa cuestión de siempre más, siempre Claro. algo más. Y desde, digamos, desde nuestra práctica lo único que podemos hacer, porque, insisto, no hay un para todos, Claro. es esto, ¿no? Ese trabajo que se puede hacer a partir de algunas cuestiones mínimas, Claro. porque si papá y mamá están inmersos en esta cuestión de consumo, seguramente hay obviamente. una transmisión en Por ese supuesto. sentido. Sí, sí, sí. Estar advertidos de que el mundo no es solamente o el mundo de los objetos, es todo un tema Sí. que Sí, pasa sí, por cada uno, ¿no? Yo no sé si es una expresión de anhelo mía, lo que yo acabo de decirlos o pedirles, si se puede hacer algún señalamiento desde el punto de vista del especial de ustedes, desde la psicología, que seguramente algo se puede hacer, siempre algo se puede hacer, y que tampoco, como decía, es decir, que no hay que generalizar porque no toda la gente está subida a digamos, colectivo del consumo y del consumo, unos más, unos menos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de una vieja imagen que había, pero estoy hablando hace muchos años, que era la famosa imagen del conejo y la zanahoria, que era... Sí, nunca llegaba a alcanzar. Nunca se llegaba a alcanzar, ¿no es cierto? Y la gente nos deslomábamos, como para decir una palabra así vulgar quizás, trabajando para ver si lográbamos, y cuando lográbamos llegar un poquito, la zanahoria estaba más lejos porque había aumentado, qué sé yo, el par de zapatos o el auto o lo que salía en las vacaciones y demás. Bueno, nos enseña que vayamos al primer corte, así que muchísimas gracias por la participación en este primer bloque, muchas gracias a ustedes por escucharnos, y teniendo presente de que hay en pantalla sale un número de WhatsApp, que si realmente tienen alguna duda, algún interés de preguntarles a las licenciadas, con todo gusto vamos a tratar de responder. Hasta dentro de un ratito. Gracias. Las mujeres trabajamos el doble y cobramos la mitad. Para avanzar en la igualdad laboral y salarial, proponemos jardines maternos paternales y licencia por paternidad. Luciana Echevarría, diputada nacional por Córdoba, lista 505, izquierda al frente por el socialismo. Bowie, colección Otoño-Invierno 2017. Lo mejor de tus marcas preferidas. Vení a conocer lo nuevo para esta temporada. Descuentos especiales con Macro todos los días y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. Ahora 12 y ahora 18 de jueves a sábado. Bowie, Fall Winter 2017. Para que no haya diferencias entre porteños y cordobeses. Usa tu poder. El poder de tu voto. El poder de la gente. Beto Beltrán, Carmen Álvarez, diputados nacionales por Córdoba. Lista 201, Córdoba cambia 1A. Primero la gente. Para que los cordobeses estemos mejor, el 13 de agosto contamos con vos. Lista para la democracia social 506R. Dante Rossi, diputado. Vulcano. Equipos y accesorios para lubricación. Equipamiento especializado para el mantenimiento automotor. Ideales para estaciones de servicio. Concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano. Desde hace más de 30 años apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Grabamos superpoderes. El pueblo es soberano y debe ejercer esa potestad. Cuando sus representantes erran el camino, el pueblo tiene que alumbrar su paso. ¿Cómo es que un gobernante o un ministro puedan endeudar de por vida a todos los argentinos? Proponemos ley de superpoder del pueblo. Así les será difícil regalar nuestro porvenir. Con tu compromiso será posible. Partido Humanista. Lista Naranja 22H. Diputados nacionales por Córdoba. Fernando Schule, Raquel Gutz, César Lavín.
cantidad del sí, reciclado, ¿no? la basura. Bien, vamos entonces al segundo bloque y había quedado la reflexión. No sé si tuvieron este tiempo de reflexionar, si no puede ser en el último, no hay ningún apuro. Yo omití decir en el primer bloque que la licenciada Mariana Bernarte y Cecilia Magri, ellas trabajan en un centro que está acá ubicado en calle Iturraspe, que no me acuerdo cómo es las siglas. Proeso, que es un grupo multidisciplinario que trabajan psicólogos, nutricionistas y demás, que ustedes tienen bastante experiencia con el sobrepeso y la obesidad en el tema desde el punto de vista psicológico, que me gustaría que hicieran también alguna reflexión al respecto. Bueno, y Andrea Sudarovich en su consultorio de calle Libertad al 2557. 2557, las tres son profesionales de nuestro medio, reconocidas las tres, así que si algunos tienen alguna duda, pueden con libertad consultarlas, por supuesto. ¿Me van a contestar ahora o quieren dejarlo para...? No, eso a libertad. E inclusive, yo me parece que ya estoy medio preguntón. Hablen ustedes de algún tema que tengan interés de manifestar. Por ahí, ¿no? ya que introdujo este tema, en realidad Andrea nos convocó a nosotras para poder articular esto del malestar en la cultura con una de las manifestaciones, que es la obesidad. Bien. Nosotras creemos que no es casualidad que en los últimos años fue aumentando cada vez más la cifra de prevalencia, y hoy en la Argentina estamos hablando que de personas que tienen sobrepeso y obesidad suman prácticamente un 60%. Entonces podemos pensar que son cifras alarmantes, es mucho más que la mitad de la población. Entonces cuando nos invita Andrea, nos pusimos a pensar estas características de la sociedad actual, de qué manera influyen en la manifestación de ciertas patologías más que otras. Nosotros pensábamos cuestiones que también fuimos hablando fuera de cámara y demás, que es una característica actual, que por ejemplo no hay tiempo para el dolor, no hay posibilidad de sufrimiento. Hay que anestesiarlo, hay que medicarlo, digamos, para... Sí, usted hicieron una referencia bien concreta a una publicidad. ¿Cómo es que tiempo para el dolor? Sí, claro. Hay una publicidad que muestra un chico que lo va a ir a visitar la novia, creo, y entonces tiene un dolor en la espalda, entonces le dice, tomate, no sé, en tu vida no hay tiempo para un dolor. Entonces esto de tener que seguir, no parar. Y además silenciar, porque claro, esta es la cuestión. Y con el agravante, uno mirado desde el punto de vista médico, de la automedicación, con todo el daño que eso es que ocurre. La medicación también aparece como un objeto al que uno puede acceder y como otro quitapenas, que a partir del cual uno busca en algo externo algo que calme ese malestar. Estadísticamente la Argentina es la panacea para los laboratorios, porque es uno de los países que hay más gente medicada, ya sea no solo con psicofármacos, ¿no? Es decir, y de ahí viene la automedicación con los antibióticos, con los analgésicos, los antiinflamatorios, es decir, y como se tiene una libertad que ya casi diría yo que es un libertinaje para conseguir medicamentos sin receta y esa historia, es decir, es una sociedad muy medicalizada la nuestra, ¿no? Y con todos los efectos adversos que eso trae aparejado. Y con respecto a lo del sobrepeso y la obesidad, yo me acuerdo cuando yo ejercía, que hacía medicina asistencial, los obesos eran las anfetaminas. los de la sociedad de América del Norte, es decir, los rubios de ojos celestes, los yanquis, que uno veía en las películas, gordos y demás, con las camisas a cuadros, y la ropa toda muy... Y
estamos viendo que realmente en la Argentina, como decís vos, las cifras del sobrepeso y de la obesidad han crecido en los últimos años en forma significativa, con todo lo que trae eso de las enfermedades metabólicas, la diabetes, la hipertensión, a edades más tempranas. He visto periodísticamente, a lo cual creo que es una cosa muy importante del municipio, que está haciendo algo a nivel de la obesidad y sobrepeso en los niños, la municipalidad. Leído algo así a nivel del periódico. Es llamativo, doctor, el hecho, hay creo que una situación tan gráfica. Una vez en una parada de colectivo veía una mamá obesa con un chiquito de, ahora te digo, no sé, 2 años, 3 años. Y tengo que pasar una publicidad, pero bueno, es una bebida que se toma como... pero digamos, es la coquita. La coquita, con lo que esto trae, digamos, casi como que uno los inserta, no solamente en el hecho de la vida, pero sino en esta imagen, ¿no? Los chicos creo que son una de las primeras cosas que reconocen, digamos. Y yo una vez había leído, por ejemplo, que en familias de fumadores es común que haya más fumadores. Y en la familia de la gente que ustedes tienen alguna experiencia, a mí esto es subjetivo, es lo que por ahí yo veo en la calle, ¿no? O en algunas familias así puntuales, en donde la mamá es obesa, el papá es obeso, el niño es obeso, es decir, porque como que las pautas culturales de alimentación porque comparten hábitos. En una familia, nosotros cuando trabajamos en Progreso trabajamos con el paciente y siempre invitamos también a la familia y los cambios. Nosotros trabajamos en el cambio de hábitos, porque los hábitos dentro de un núcleo familiar se comparten. Entonces, como dice Andrea, si la madre toma la coquita y piensa que está bien, se la va a ofrecer al hijo. O piensa o no piensa, si está bien, no se lo cuestiona, digamos. Un objeto de deseo, digamos, no eso que va a desear en algún momento. Es que la comida también aparece de la misma manera, o la cajita feliz. Prometiendo un placer, prometiendo un placer, obtener un placer, y que aparte es inmediato, es en el momento. De la cajita feliz siempre yo recuerdo en un congreso de cardiología hace muchos años que sacaron la cantidad de sal y la cantidad de calorías y la cantidad de grasas que tenía la cajita. Era un horror. Claro, y los chicos eso realmente tienen como una atracción, no sé, se ve que lo publicitariamente tienen gran... Bueno, es lo que uno realmente quiere, es decir, no va contra el señor McDonald's o así un nombre en especial, sino contra, digamos, un hábito que realmente... Que está instalado. Y usted preguntaba cómo sustraerse, cómo hacer, cómo vivir, no sé si austeramente, o digamos, de qué otro modo, ¿no? Cómo poder diversificar esto que es el para todos. Porque los chicos, digamos, muy frecuentemente dicen, quiero ir a un McDonald's, quiero la cajita feliz. Hay como marcas muy y como una cuestión de la época, esto de la imagen, de que todo, o sea, si miramos en la tele todo el tiempo te están ofreciendo imágenes de comida, del postre nuevo, de esto, del otro, y hablábamos nosotras de la paradoja de que la rapidez de la información hace que uno no tenga tiempo para metabolizar y para llegar a cuestionar, digamos, todo lo que recibe, ¿no es cierto? Entonces nos poníamos a pensar, porque nosotros cuando trabajamos con obesidad sabemos que la cuestión social y ambiental es un factor muy importante. Entonces siempre tratamos de cuestionar esto y bueno, las paradojas que aparecen en las publicidades, donde esta sobreoferta de comida hipercalórica siempre en las publicidades aparece ofrecida por personas delgadas o con una cultura, con una figura esbelta que, o sea, no representan los excesos que están ofreciendo. Es el ideal, digamos. Comer mucho siendo flaco, es la fantasía que venden. Que, ¿Ustedes tienen alguna experiencia, a ustedes dos, ¿no? Sí. A Mariana y Cecilia, ¿tienen alguna experiencia de tratar previo a una cirugía bariátrica y post cirugía bariátrica, alguna experiencia vivida y como conclusión, ¿qué opinan al respecto?
Con respecto a la cirugía bariátrica es un tema delicado porque, o sea... Desde el punto de vista psicológico, pregunto, sí, obviamente, ¿no? Porque tuvimos de las dos experiencias, en poder trabajar antes de la cirugía y después, donde se puede lograr un buen proceso porque la persona puede ir pensando en ese proceso previo cuál fue el vínculo que mantuvo con la comida, para qué aparecía la comida en ciertos lugares. Bueno, la cirugía bariátrica aparece como una herramienta, digamos, pero que continúa con un proceso psicológico también, para que la comida no termine, qué sé yo, estando en lugares que no debe estar, frente a una emoción, por ejemplo. Entonces, en esos casos la cirugía bariátrica termina siendo un recurso interesante, pero hay muchos casos en los que esto no se exige en una cirugía bariátrica. Entonces, es como que se sugiere el tratamiento psicológico. Y también nos ha tocado, atender a personas que se han operado y, por un lado, no pudieron a lo largo del tiempo mantenerlo porque no habían hecho un trabajo interno en cuanto a cambiar su vínculo que tenían con la comida. Y, por otro lado... a veces hay algo muy complejo que pasa, es que uno tiene un cuerpo, pero también tiene una imagen mental de ese cuerpo. Y cuando de pronto, a través de una cirugía, uno baja muchos kilos en poco tiempo, es como que el psiquismo no termina de acomodar esa imagen al cuerpo real. Entonces esa persona se empieza a sentir extraña, se empieza a sentir mal. Y si eso no es acompañado por un proceso, es muy difícil que la persona se sienta cómoda, a gusto. Claro. Es como hacer las cosas, se pueden hacer bien o mal, digamos, depende cómo... Yo creo que la cirugía bariátrica es un recurso interesante, pero se convierte en un problema cuando está ofrecida de esta manera de la que veníamos hablando, como algo mágico, externo, sin esfuerzo, a partir del cual uno mágicamente un día se despierta perdiendo kilos. Claro. Eso no existe. Es un proceso. Es un proceso, y es un proceso a adelgazar también. Perfecto. O sea, y la demanda también de la misma manera, en consonancia, no sería la palabra, con esto que veníamos hablando, la demanda que hablaba Cecilia es de todo resuelto ya. Entonces la demanda es que hay que bajar rápido, hay que bajar en poco tiempo, es la cultura del ya me ya. Nosotros siempre decimos las 3 preguntas mágicas que hace la persona con obesidad. ¿Cuántos kilos bajaste? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué hiciste? Que responden a la fantasía de bajar muchos kilos en poco tiempo y sin hacer mucho esfuerzo. Donde uno piensa el esfuerzo, pues bueno, lo hago un tiempo para que me dure para toda la vida, así puedo volver a mi vida. Y en realidad nosotros lo planteamos como un proceso. Por eso en la cirugía bariátrica, quien puede hacer ese proceso de prepararse internamente, de cuestionar su vínculo con la comida, puede tener éxito. O sea, sí, es exitoso. Pero bueno, no en el llame ya. Muy bien. Bueno, Andrea, ¿algún comentario que quieras? Pensaba en esto, ¿no? Como justamente la obesidad manifiesta esa dificultad que supone llevar un cuerpo. Llevar un cuerpo que es el que nos da consistencia como sujetos, como personas, es todo un trabajo. Y si bien a veces hay como, es mi cuerpo, pero hay como una sensación de extrañeza, que es un poco lo que Mariana y Cecilia manifiestan, ¿no? De alguien que de repente está esperando una cirugía o bajar abruptamente de peso, cuando en realidad internamente no ha podido todavía modificar ese esquema, esa imagen, ¿no? Bien, vamos a ir al segundo corte y les voy a dejar la inquietud. Yo hace 10 años que no hago medicina asistencial y me parecía que en aquella época, 10 años atrás, eran bastante frecuentes las consultas por anorexia y bulimia. Lo que quiero preguntarle, si sigue así la historia, en qué es frecuente o que medio se han cambiado los motivos de consulta y ahora eso ha pasado a un segundo término y es más común la consulta por el sobrepeso o la obesidad. Es una impresión mía, pero obviamente como yo no estoy en actividad, quiero preguntarle a ustedes, que son las que están en la trinchera, y que nos cuenten hacia la audiencia, hacia fundamentalmente, y yo voy a aprender también esto. Y
Así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes y le agradecemos nuevamente a la licenciada todo este desburre que nos están haciendo. Muchas gracias. Gracias. No hay más tiempo. Llegó el momento de levantar la bandera del verdadero cambio. Martín Yarlora, precandidato a diputado nacional Distrito Córdoba. Unión por Córdoba. Lista 503. El gobierno de Macri sigue prometiendo cosas que nunca llegan mientras se roban nuestros sueños. Reducen los salarios, destruyen la industria y el trabajo nacional, atacan la educación pública, recortan las pensiones a la discapacidad y le quitan los medicamentos a los jubilados. Así no se puede seguir. Desde el Congreso y de la mano de Cristina le vamos a poner un freno al ajuste. Pablo Carro, Valentina Eret, diputados nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana, lista 5. Para que en nuestro país los políticos no tengan privilegios. Usa tu poder. El poder de tu voto. El poder de la gente. Beto Beltrán, Carmen Álvarez, diputados nacionales por Córdoba. Lista 201, Córdoba Cambia 1A. Primero la gente. El gobierno de Macri sigue prometiendo cosas que nunca llegan mientras se roban nuestros sueños. Reducen los salarios, destruyen la industria y el trabajo nacional, atacan la educación pública, recortan las pensiones a la discapacidad y le quitan los medicamentos a los jubilados. Así no se puede seguir. Desde el Congreso y de la mano de Cristina le vamos a poner un freno al ajuste. Pablo Carro, Valentina Eret, diputados nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana, lista 5. Para fortalecer la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud, necesitamos más Frente de Izquierda en el Congreso. Liliana Olivero, precandidata a diputada nacional, Frente de Izquierda Córdoba, lista 500. Héctor Baldassi, Soledad Carrizo, precandidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiando juntos. Cambiemos. Lista 500. Ay, sí, somos malos. Bien, entonces vamos a comenzar el tercer y último bloque. Había quedado, es una pregunta mía, decir que realmente seguían frecuentes las consultas de anorexia y bulimia, o las había superado el tema de la obesidad, así que cuéntenos un poquito de la experiencia de ustedes. Sí, yo personalmente en los últimos 2 años he notado que han aumentado bastante las consultas por trastornos de alimentación, o sea, por anorexia y bulimia, digo, no solo obesidad, que es un tema complejo, y lo que sí por ahí también llama la atención es que es por ahí a edades muy tempranas, desde los 12 años, bueno, yo atendí desde los 12 años, antes también, pero han aumentado mucho. ¿Cómo es ese tema de la relación con la madre? ¿Cómo? A ver, así rápidamente. Para poder pensar o abordar una problemática vinculada con el trastorno alimentario, o sea, una bulimia o una anorexia, no podemos dejar de pensar esa particular situación de esa niña con esa madre y esa demanda. Hay una imagen muy gráfica, es decir, la madre de la anoréxica es la que, diríamos, llena de comida, pero claro, no advierte cuál es el reclamo de su hija. Claro. Entonces, ¿cómo responde esta niña que se transforma en anoréxica? Comiendo nada. Eso es, de alguna manera, preservar su deseo. Ante demasiado lleno, como hablábamos recién, hay una necesidad de poner un límite que es, desde el lado de comer, nada. Esa es un poco la manera. Vos me querés llenar, pero yo me mantengo me quiero vaciar. Y yo quiero
escuchar otra mantenerme. cosa. Es como una especie de autoafirmación. Bien. Es decir, yo como nada. Además de todas estas cuestiones vinculadas con la cuestión relacionada a ese desarrollo sexual. Es como invisibilizar el cuerpo, por eso lo encontramos mucho en la adolescencia, en donde es como que hay que quitar del medio ese cuerpo que va transformándose en un cuerpo de mujer. Y pensaba en esto que comentaba Cecilia, de alguna manera es cada vez a edades más tempranas, porque también hay un empuje cada vez más temprano a hacer de estas niñas adultas, por cómo se visten, por cómo se manejan, por las cuestiones a las que a veces la mamá misma promueve, que es como ir acortando ese tiempo de infancia, de juego, ¿no? Es muy común ver, podemos constatar muy fácilmente, desde el tipo de ropa, desde el tipo de juegos, aun cuando hoy predominen los juegos virtuales, toda la tecnología, pero esto de hacer de estas niñas mujercitas precoces. Bien. Perfecto. De alguna manera, por eso hablaba de ese vínculo con la mamá y de esa cuestión a la que la mamá no puede, como si no pudiera escuchar cuál es ese reclamo, ese deseo, esa cuestión afectiva o la presencia que demanda esa niña. Por eso hablo del vínculo, por eso hablo de esa historia, por eso no es solamente una cuestión de imagen y de que los modelos de época nos imponen cada vez más delgadez, ¿no? Es fundamental trabajar todo esto porque tiene que ver con una serie de procesos interiores, de cómo se pueden ir haciendo esos traspasos de esa infancia a esa situación en donde aparece una eclosión de la sexualidad, a esa mirada del otro, a lo que, bueno, ante tanta delgadez lo que vemos es como una osificación del cuerpo, hablando de casos extremos. Sí, por supuesto. ¿No? Y eso hay que escucharlo, hay que posibilitar que algo de esto se pueda empezar a mover, no tanto del lado de una serie de cuestiones, yo digo, ortopédicas, es decir, una serie de tips, como suelen pedir los pacientes a veces. No hay que poner a hablar esa historia. Y esto para el televidente, la consulta en esto es la de la niña y la mamá. En general... O, digamos, juntas, separadas, ¿cómo es lo ideal? ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se interviene? Eso es... Y no se puede, digamos, bueno, desde los casos que me han llegado así ocasionalmente, yo no se puede trabajar sin la familia. Exacto. Es imposible trabajar sin la familia. Bien. Porque hay un núcleo allí que es el que habrá que abrir para poder... ¿Generalmente son madres sobreprotectoras o no necesariamente? Yo creo que no. No. Yo creo que son mamás que no escuchan. Que no escuchan. Que no pueden advertir qué cosas, digamos, no pueden sintonizar con esa necesidad de ese ser que está en formación, en crecimiento. Ese me parece que es la escuchar el deseo o de la otra persona, o sea, ¿qué le pasa a la otra persona? Sí, ¿qué le pasa a esa otra persona? Bien. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Por eso, volviendo a este tema... Prestarle bien la oreja, como se dice habitualmente, y sabérsela prestar. Sí, los hijos a veces traen no pocas dificultades, ¿verdad? Claro. Y eso a veces nos exige a nosotros como padres revisar una serie de cuestiones propias. Claro. Y por ahí revisar qué cosas se le exige a un hijo y qué cosas uno le da a un hijo también, ¿no? A poder hacer un equilibrio en eso. Bien. Porque muchas veces se exige mucho que le vaya bien en el colegio, que sea, no sé, buena con las amigas, no sé. Y bueno, y a la hora de dar, ¿qué es lo que uno como padre le puede ofrecer? ¿Cuánto tiempo? Escucha. A veces no es presencia plena, digo, ¿no? Es, te doy esto si vos tal cosa. Claro, ¿no? Es lleno de muchas cosas, es demasiado lleno. Que me quedé pensando esto con la pregunta de cómo sustraernos como padres y bueno, y qué necesitan los niños y poder detenerse un momento a poder cuestionarse también qué es lo que uno le está dando. Sí. Hace poco escuchaba una entrevista que
cuestiona esto de lo material y que dice que en realidad lo material lo pagamos con tiempo. Sí. Entonces, no con dinero, claro. Poder detenerse y preguntarse y preguntar, me parece que es fundamental. Que es justamente lo que no hay en este tiempo, ¿no? Sí. Un poco apelando a lo que ustedes No hay decían tiempo. recién, no hay tiempo, por eso es la cultura del llame ya. Todos hemos visto alguna vez, fundamentalmente, acá también, pero yo lo reprobé, lo que más me impactó últimamente en una ciudad grande, en Buenos Aires, en un restaurante, matrimonio con 3 o 4 chicos, los chicos llegan, abren su tablet, ¿no? No interconectados, sino cada uno con los papás hablando entre sí un rato, y después los papás también, yo como el observador estaba, sacaban su celular, ese era un domingo al mediodía, ese era el almuerzo familiar. Es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Los objetos uno empieza a entablar vínculos con el objeto y no entre las personas, que es lo que estaba Cuando pasando. apareció la televisión, O entre las personas a través del objeto. apareció la televisión en San Francisco. Los que tienen algunos años se deben acordar que teníamos 2 canales, uno en Córdoba, en Santa Fe, con una antena larga, Que se veía y teníamos una cosa, una roldana que daba vuelta y preguntaba, che, ahora no, dale un poquito más, se ve, si no, bueno, llegó la televisión, y en una época se decía, no había celular, no había tablet, que a los niños se les ponía el chupete electrónico. Sí, Es decir, porque uno ve también algunos niños que lo meten adelante del televisor, que yo no digo que está prohibido ver un dibujito, una cosita así, unos minutos, media hora, una vez al día, pero ¿qué ustedes como profesionales del mundo psi, como digo yo, es decir, ven esta historia cuando empiezan ustedes a hablar, por supuesto, con la familia y demás, a rascar la historia familiar, ¿lo ven con bastante frecuencia esto o es una cosa que a mí se me ocurre nomás? Está muy difundido, Sí. es decir, yo dejo a mi hijo, a veces las exigencias de la vida hoy en día, es decir, mamá y papá que salen a trabajar o una mamá sola que no tiene, digamos, la posibilidad de, no sé, de dejar a buen resguardo a su hijo. No mira televisión desde que se levanta. Y el tema de la seguridad también. Muchos padres dicen, exacto. o sea, lo que a lo mejor antes decían, se juntaban en el barrio a jugar. Hoy, bueno, que también Claro, es uno de los claro. factores que influye en el tema de la obesidad, es que los chicos están como en juegos más pasivos. Más Antes pasivos, salía sí, a correr, sí. pero tiene que ver también con una cuestión de miedos y de la inseguridad. Claro, O sea, sí, es cierto, es real. Uno se acuerda, uno iba a la escuela a pie o claro. en bicicleta. Y yo hoy ahora escucho uno que lo los va a papás buscar, de secundario, claro, de los chicos de secundario me dicen, no, en bicicleta no van. Claro. Claro. Sí, Del hay cambios, secundario hay que que... tener presente eso. Yo una vez, y esto es personal, en mi casa a mis nietas le puse un cesto que dejaran los celulares. Ajá, sí. No fue muy bien recibida la propuesta, ¿no? Porque creo que realmente tergiversa las relaciones. y no quiero ser demasiado extremista, pero bueno, las cosas son así. No sé cómo andamos de tiempo, alcanzo a ver si nos quedan unos 5 minutitos o un poquito menos. Una reflexión final sobre el malestar en la cultura de cada una de ustedes, como para cerrar el tema. No hemos tenido ninguna comunicación, sabemos decir, o las licenciadas hablaron muy claro, o no se entendió nada. Esperemos quedarnos con la primera observación, ¿no? Así que bueno, una última reflexión o mensaje, o como ustedes quieran llamarlo, que pueden hacer para la comunidad.
Bien. No porque sos la mayor, sino porque la que te tengo más cerca. No, creo que el tema del malestar, que es justamente aquello que nos abarca a todos, más allá de poder hacer alguna distinción, porque en estos espacios podemos por lo menos reflexionar algunas cosas, algo quedará en el televidente, algo a lo mejor en alguna otra oportunidad podremos retomar, pero creo que justamente es esta el hecho de ser seres tan vulnerables, justamente aquello que hace que hoy, con todo un contexto histórico, se puede decir, porque veníamos hablando de por qué antes era el no y ahora es el todo posible, que justamente es como si no pudiéramos regular esta cuestión. Del mismo modo, esto que comentábamos, ¿no? En alguna época había esta necesidad de conservar, ¿no? A raíz de esto que usted comentaba, doctor. Había que cuidar, había que conservar. Ahora todo es desechable, es descartable. Los objetos, pero las relaciones también. Y eso es lo que también nos acrecienta ese malestar, porque es como si no pudiéramos encontrarnos con el otro, porque no hay tiempo para desarrollar, para pensar, para encontrarnos. ¿No? Básicamente eso. Muy bien. Eso justamente quería decir yo, digo, me quedé pensando en por ahí poder hacer una pausa para reflexionar dónde estamos, hacia dónde vamos y para generar momentos de encuentro. Bueno, y con respecto a eso queríamos invitarlos con Mariana, nosotros desde Proeso y con el colegio, junto con el Colegio de Psicólogos, organizamos unos talleres para padres de niños con obesidad que van a ser a partir del mes de agosto, el último sábado de cada mes, son gratuitos y son espacios de encuentro para personas que comparten una misma preocupación y para que podamos empezar a pensar qué podemos hacer frente a esto. Perfecto. Creo que es muy importante esto y por supuesto cuenten con el medio, con el Canal 4. Yo conozco a la gente que dirige esto, que son muy amplios y que siempre ponen el granito de arena para todo lo que sea beneficio para la comunidad. Díganos con precisión, es decir, las fechas y lo pasaremos acá en algún momento, ya sea informativo y demás, ¿no es cierto?, para que la gente lo tenga presente, recalcando que son gratuitos, que son a partir del mes de agosto, el cuarto sábado de cada mes. El cuarto sábado de cada mes. Perfecto, me parece que es un buen anuncio como para que los televidentes que puedan tener interés en esto, a su vez lo difundan, ¿no es cierto?, para familias con chicos con sobrepeso y obesidad. Bueno, María, vos vas a terminar, Mariana, vas a hacer el colofón. Con lo que yo me quedo de lo que hablamos hoy me parece la importancia de los encuentros y de estos espacios para detenerse y preguntarse y preguntarnos y cuestionarse y la riqueza del intercambio. Nosotros con Cecilia trabajamos mucho en grupos y somos unas convencidas de que en el espacio grupal, en el encuentro con el otro y donde uno se detiene, pregunta y aporta, son muy ricos. Siempre sale algo nuevo. Bueno, yo les dejo la inquietud, que como siempre digo, pueden decir que sí, pueden decir que no. Un tema que creo que interesa a la audiencia y nos interesa a todos por razones de dominio público, hacer alguna reflexión desde el punto de vista psicológico de qué nos pasa con el tema de la violencia. Que obviamente que no es de ahora la violencia, ¿no es cierto? Es desde que el hombre existe, es la conquista del uno por el otro, pero me parece que fundamentalmente si lo reducimos, por ejemplo, a nuestro San Francisco, a nuestra sociedad, hechos que han pasado últimamente realmente medio como nos han desencajado a todos, ¿no? Nos han preocupado, así que si a ustedes les parece reunirse, reflexionar y nos comentan algo, fundamentalmente para ver, como nosotros siempre decimos acá,
cuáles son los factores de riesgo y qué podemos hacer para prevenirla, creo que la sociedad se los va a agradecer. Así que si ustedes en algún momento se deciden a conversar, ustedes o convocando a algún otro colega que tenga experiencia al respecto, bueno, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Me queda agradecerles a ustedes haber participado y a la audiencia, como siempre, que nos siguen todos los jueves. Será hasta el jueves próximo y buenas noches.